Hoy bendecimos este momento. Gracias por la vida de Juan. Gracias, Señor, porque sabemos que en el secreto tú le has hablado, amantísimo papá, y sabemos que tu iglesia va a ser edificada. Por favor, que tu Santo Espíritu sea hoy ministrándonos, que a través de tu Santo Espíritu, papá, podamos tener entendimiento, podamos tener esa comprensión, pero también nos salgamos impulsados, Señor, a colocarlo en práctica. Hoy bendigo la vida de este varón, bendigo su esposa, amantísimo Padre, y gracias, Señor, gracias por tener el cuidado hacia ellos y el cuidado hacia nosotros. Gracias por tu palabra y la recibimos con gozo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora sí. Buenas noches. ¿Están todos bien? Bueno, los valientes que vencieron el frío. Bueno, hoy tengo un mensaje que he titulado Uno para todos y todos para... Ay, se han visto los tres mosqueteros, ¿cierto? Una frase muy popular, entonces por el mensaje ya o por el título ya se darán cuenta que hoy vamos a hablar sobre la unidad, ¿cierto? Y ciertamente es un tema muy importante, aunque siendo sinceros, no pensé que fuera tanto cuando estuve estudiando. Dios me puso a estudiar sobre esto. O sea, yo ya sabía que era importante, pero veo que es mucho más de lo que hay veces pensamos. Aun cuando Dios una vez me dio la oportunidad de tener una experiencia súper única con Él respecto a este tema, y fue la primera vez que me sentaron en una congregación, la cana cristiana que dice el pastor, ¿cierto? Acá donde me ve, yo también fui rebelde algún día. Pero bueno, no fue mucho por rebeldía. Lo que pasa es que yo era muy nuevo en la vida cristiana, pues no conocía qué era la cultura de una iglesia y todo lo demás. Y aparte de eso, muy rápidamente empecé a tener posiciones de liderazgo dentro de la congregación. Entonces ya tenía una posición de liderazgo y era tanta la sed por Dios que yo quería, pues obviamente conocer mucho de Dios, y justo salió un congreso donde venían los supercampeones de la fe de esa época, pues que yo creía, a la ciudad, pero era de otra congregación, ¿cierto? Entonces, pues yo no leí nada de malo, entonces yo fui al congreso, ¿sí? Resulta que no sé cómo se dieron cuenta que yo fui al congreso. Sí. Y al otro día ya tenía la llamada del pastor. Venga para acá, ¿cierto? Ahora yo todavía no entendía por qué, ¿cierto? Luego pues sí entendí, obvio es muy importante avisar a las autoridades, por eso de guardarlo a uno, pero pues yo no tenía la cultura, ¿no? Y claro, de una vez que no, sentado tanto, pues, como un mes o yo no sé qué, por cada un congreso, y yo, pero ¿qué pasó, Mati? Un cura, ¿qué hice? O sea, era una cosa horrible. Claro, yo me fui muy molesto para mi casa, porque no entendía muy bien qué había hecho de malo, pero algo que había aprendido en Dios es que generalmente lo más probable es que yo sea el equivocado y no mi autoridad. ¿Sí? Esa ha sido una gran premisa en mi vida. Hay más probabilidad que el equivocado sea yo a una autoridad espiritual. Entonces yo le pregunté a Dios, bueno, ¿qué hice de malo? Muéstrame, pues sí, ahí me mostró el de avisar, el de hablar, pero no era para tanto, ¿cierto? Entonces yo pues empecé a pedirle porque se me venían los textos sobre la unidad que ella conocía. Y yo, Señor, trae unidad a la congregación, porque vi que no era tanto por eso, sino más porque era otra congregación. Sí, yo creo que todos en algún momento, los que llevan buen tiempo, tristemente lo hemos vivido. El caso fue que oré, me acosté, y para los que me conozcan bien, pues lo que pasa es que a las 3 de la mañana me levanté de una.
los que me conocen bien saben que la única forma posible en el mundo para que yo me levante a las 3 de la mañana es que Dios me levante, o sea, no hay otra forma, ¿sí? Y la única forma que Dios me levante a las 3 de la mañana es porque no encuentra a nadie más, o sea, es una urgencia, es algo así, sí, porque Él sabe, ¿sí? La cosa fue que a las 3 de la mañana, de un momento a otro, se me quitó el sueño de una, y yo, bueno, esto tiene que ser Dios, obviamente, y empecé, yo, bueno, ¿y por qué oro? Pues que ahora uno a las 3 de la mañana, y se me vino otra vez a orar por la unidad. Y empecé a orar por la unidad de la iglesia a las 3 de la mañana. Y yo, pues bueno, oremos por la unidad, sí. Y en un momento de la oración empecé a sentir un dolor que hasta el día de hoy yo no he sentido tanto dolor en mi vida. Y he estado en funerales, o sea, me han pasado cosas fuertes, pero hasta el día de hoy yo no he sentido tanto dolor de mi vida. O sea, yo me quebré, era seco, no podía ni hablar y bueno, y pues si ustedes, algunos que me conocen, algo saben que yo no soy pues el más expresivo ni el más sentimental, ¿sí? Y yo era quebrado y lloré, yo no sé cuánto tiempo pasé llorando que no podía ni hablar. Y yo era, Señor, uff, qué fuerte, y al final, que por fin pude parar, fue como que Dios me mostraba que Dios había puesto en mí algo de lo que Él sentía por la unidad. El dolor que Él sentía cuando Él veía su iglesia. Ahora, yo no creo que puso todo lo que Él sentía porque me hubieran matado ahí, o hubiera llorado sangre o algo así, pero solo con eso yo decía, wow, o sea, es una cosa que a Dios le duele demasiado, ¿sí? Efesios capítulo 4, del 1 al 4, habla de eso. Por lo tanto Efesios 4, del 1 al 4, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. O sea, Pablo acá hace una súplica, se arrodilla, dice, mire, usted fue llamado por Dios. Usted no lo llamó una persona, lo llamó Dios mismo, de verdad, en serio, créaselas. Y le suplico, le ruego que lleve una vida digna de ese llamado. Y él luego va a decir, ¿cómo es esa vida digna? Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Obviamente primero hay que ser humilde y amable para luego ser paciente y tolerar las faltas de otros, ¿cierto? Pero el tercero es como el resumen de eso, ¿no? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. O sea, Pablo dice, en resumen, si usted quiere llevar una vida digna del llamado de Dios, tiene que hacer todo lo posible. Esa palabra en el original es hacer todo hasta quedarse sin fuerzas, o sea, dar todas sus energías para solo una cosa, estar unidos en el Espíritu. Casi que ahí resume cómo uno debe vivir. Ahora, si habla de una unidad en el Espíritu es porque hay otra unidad que no es en el Espíritu, es una unidad natural, ¿cierto? Y la cosa es que yo estoy seguro que hoy nosotros tenemos más el concepto de lo que es una unidad natural, más no una unidad espiritual. Por eso hoy vamos a ver el término de la unidad de la Biblia y todo lo que implica estar unidos realmente en el Espíritu. Porque nosotros tenemos el concepto del mundo, ¿cierto? Juntos pero no revueltos, ¿cierto? Ese proverbio tan bonito, sí, eso sí la aprendemos. Y entonces nosotros pensamos que estamos en unidad porque venimos a la misma congregación, cantamos las mismas canciones, nos sabemos los mismos versículos y dentro de todo pues no nos llevamos mal, pues tampoco es que seamos enemigos, ¿cierto?
Y ahí es donde empezamos a fallar. Eso no es unidad, ¿sí? Eso es estar reunidos en un lugar. Y nuevamente, como les digo, aunque Dios me llevó esa experiencia y a través de eso yo ya sabía la importancia de la unidad y dentro de todo he tratado de vivir esa unidad. Cuando estudiaba esto, porque hablábamos con el pastor, que qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahora en este tiempo en que la gente nos tiene esa vida digna del llamado? ¿Será que es que estamos acá predicando mal? ¿Nos falta algo? O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Estamos buscando que la congregación sea lo más bíblica posible. Se hizo una reestructuración y mucha gente lo que hizo fue irse. O sea, ¿qué pasa si se está tratando de vivir la palabra? No se está diciendo algo que se inventó, todo está en la Biblia. Y aunque sabíamos que era algo que teníamos que esperar, ¿no? Porque Jesús cuando dijo el precio de ser discípulo, todo el mundo se fue. Uno dice, ¿qué pasa? O sea, hay algo que no está bien, ¿sí? Cuando él me dijo, prediquemos a ver sobre algo de esto, y Dios me mostraba la raíz de la unidad. Ese es el problema. No hay entendimiento bíblico de la unidad. Y por ende no hacemos todo lo posible para vivir en unidad. Para eso vamos a estudiar esta noche Juan capítulo 17 del 20 al 23. Ese va a ser nuestro texto que vamos a desmenuzar. Juan capítulo 17 del 20 al 23. Esa es la oración de Jesús, es la oración más grande de Jesús en toda la Biblia. De hecho, es la oración principal de Jesús, ¿sí? Porque esta oración es casi que la última que él hace, por lo menos que la Biblia lo registra así. Y es una oración tremenda porque es una oración donde Jesús empieza diciendo, lo logré, cumplí mi labor, cumplí mi meta. Viví en total obediencia a ti, viví para hacer tu voluntad, viví para cumplir la misión por la que fui. Ahora yo ya puedo ser glorificado en ti, viví para la gloria tuya. No hubo ni un segundo que no viviera para tu gloria, en amor, en obediencia a ti, Señor. Lo logré, lo cumplí. ¿Sí? Usted ve que eso es lo que Jesús empieza a decir en el capítulo 17. Y entonces, como Jesús sabe que lo logró, ahora Jesús va a pedirle al Padre lo que Él quiere, lo que Él anhela, que sea el resultado del cumplimiento de su misión. Jesús ahí está diciendo, Señor, lo logré, por eso hoy te pido que, porque lo logré. O sea, es una oración con tremenda autoridad, que es una oración que tiene toda la autoridad para pedir porque cumplió su llamado. Como cuando usted ya tiene la plata para la casa, usted ya va y dice, ahora sí, este es el contrato, ahora sí puedo firmar, esto es a lo que vamos a llegar en acuerdo. Jesús acá está diciendo cuál va a ser o va a pedir cuál va a ser las consecuencias o el resultado de que él hubiera cumplido su misión acá en la tierra. Pero es que esta oración es tan poderosa porque no hay ni una letra que el Padre haya dicho, hágase. Toda la oración fue con la autoridad de Jesús por la vida que vivió y toda la oración podemos estar seguros que el Padre dijo, así es, hijo, porque lo hiciste, se va a hacer. Entonces esta oración es súper importante. Y lo bacano es que en el versículo 20 él dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y eso, wow, eso ya es súper bacano. Jesús está pidiendo por usted y por mí desde antes de morir en la cruz. Acá está esa oración donde Jesús está diciendo, te va a pedir por todos los que han de creer, hasta el último cristiano que vaya a existir sobre la faz de la tierra. Entonces esta oración lo involucra a usted y a mí. Esta es la oración de Jesús por nosotros. Esta es la oración donde Jesús nos va a meter en el resultado
de sumisión. Es la oración donde Jesús va a pedir, ahora yo quiero por estos, como yo tengo la autoridad, porque yo morí por ellos, yo viví por ellos, ahora te voy a pedir, Padre, que hagas con ellos lo siguiente. Y como vemos, como es una oración con autoridad, podemos estar seguros que todo lo que Jesús va a pedir de acá en adelante, sí se cumple. Y es lo más importante, o sea, esta es una oración que Él no va a hacer a la ligera. Que esta es la oración donde se va a confirmar un pacto. Esta es la oración donde Él hizo lo que el Padre pedía y ahora Él está pidiéndole al Padre algo. Y esa parte nos involucra a nosotros. Y Él dice lo siguiente: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, que tú estés en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esta es la parte donde Jesús ora por nosotros. Y es muy interesante que en solo estos pocos versículos la palabra que más repite Jesús, bueno, las palabras, porque en realidad son dos, es uno y cómo. 4 veces aparecen en estos versículos, uno y cómo. Cuando usted estudia la Biblia para la cultura judía, cuando tenían que hacer énfasis en algo, repetían, ¿sí? O sea, el énfasis de Jesús para la oración con nosotros era uno y cómo. Y si usted ve, y como vamos a ver, el cómo siempre es el ejemplo de cómo hay que ser uno, ¿sí? Y de hecho en todo el capítulo 17, uno y cómo se repiten 6 veces. Es la palabra más repetida, es las palabras más repetidas después del mundo. Mundo, la palabra mundo se repite más veces en todo ese capítulo, mostrando la diferencia que Él pide para nosotros sobre el mundo, su guardar, su protección y la diferencia que debe haber, ¿sí? O sea, esto es tremendo. En otras palabras, Jesús solo pidió una cosa por nosotros. Y es muy interesante porque si yo fuera Jesús, yo no hubiera pedido eso. Porque póngase a pensar, cuando usted quiere que alguien camine bien en Dios, usted no pide por unidad. O sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿Sí? O sea, le está pidiendo por nosotros para que nos salvemos, para que lo conozcamos, para que estemos en el cielo. Y cuando usted tiene a alguien para que sea salvo, usted está orando por la salvación de alguien, de un familiar, usted no pide que sea uno con la iglesia. No, eso es lo menos que a usted le pasa, ¿sí? Normalmente uno dice, Señor, que te obedezca, ¿sí o qué? Señor, que sea santo, santifícalo también. Señor, purifícalo, quítale toda cochinada a este sinvergüenza, ¿sí? Uno oraría diferente, ¿cierto? Uno oraría hasta que se parezca a uno. De hecho, es mucho más interesante que en todo el capítulo 17, la única vez que Jesús ora por el ser de nosotros, que seamos, es en esta parte. Y nosotros sabemos que toda la vida cristiana se trata del ser, de quién es usted y quién soy yo en Cristo. Todo se trata de que Dios va a transformar nuestro ser a la imagen de Jesús, ¿cierto? O sea, esto es lo más importante de todo. Si Jesús iba a pedir por algo, era por el ser de nosotros, porque todo el evangelio se trata de una transformación que Jesús va a traer en nuestro ser. Y la única parte donde pide sobre el ser de nosotros es acá. Es la única palabra que usted va a ver, que sean. Y cuando dice que sean uno, no tiene mucho sentido, ¿cierto? No tiene mucho sentido porque pues lo otro es muy importante, ¿cierto? Ser santo,
Pues claro, ¿cierto? Sean santos como yo soy santo. Que sean obedientes, obvio, pues si me aman, me obedecen, ¿sí? Que sean como yo, también pudo haber pedido. ¿Se ha pensado que pudo haber pedido Jesús también? Señor, que sean como yo. Porque también, ¿no? Crezcan a la medida de la estatura del varón perfecto, pero no, dice sean uno. Sean uno. Qué raro, yo le preguntaba a Dios, bueno, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Si tú quieres que seamos algo, porque dice que sean uno, porque me involucra con el otro. ¿Sí? Sí. Ahí yo qué pitos tengo con eso, ¿cierto? Y ahí Dios me mostró lo siguiente, que es lo que vamos a estudiar hoy. Ser uno es la meta. Y si todo lo que hacemos no es para ser uno, no lo vamos a lograr. Yo me esfuerzo para ser santo, pero porque mi meta final, mi propósito para ser santo es lograr ser uno, porque yo necesito santidad para ser uno con el del lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Yo tengo que ser obediente para lograr ser uno con el del lado. Yo necesito ser como Jesús para poder ser uno con el del lado. O sea, todo lo que la Biblia nos manda hacer, todo lo que se supone debe ser la vida cristiana, lo que nosotros consideramos que es importante, obedecer, la santidad, el amor, ser como Jesús, es simplemente el mecanismo para solo una meta, y es ser uno. Por eso es que Efesios dice, la vida digna del llamado es que usted se esfuerce por estar unido en el Espíritu. Pero como esa no es nuestra meta, por eso nunca llegamos, nunca lo logramos. Por eso es que nos esforzamos por obedecer como si esa fuera la meta y no logramos obedecer. Por eso es que cuando buscamos ser santos, pero como nuestra meta no es que la santidad sea para ser uno, no logramos ser santos. Porque normalmente cuando buscamos ser santos, obedientes y todo lo demás, la meta no es la unidad o el cuerpo, la meta es un beneficio personal. Porque Dios nos puso seres motivacionales, nosotros nos tenemos que motivar con un galardón, ¿cierto? Y usted no obedece de gratis, ¿sí? Usted sabe que si usted obedece le va bien, pero de fuerza por ser obediente, ¿cierto? Usted no busca a Dios de gratis tampoco, ¿cierto? Porque la fe es saber que Él existe y es galardonador, que lo buscan. Y Dios tampoco espera que usted lo haga de gratis, porque no hablaría de un galardón, o sea, no hay nada de malo, Él nos hizo así, ¿cierto? Él nos hizo que necesitamos buscar un galardón. La cosa es que cuando ese galardón es personal, nunca lo vamos a lograr, porque Él nos hizo seres sociales. Y entonces Él acá traza la meta, la idea es que sean uno, y eso involucra comunidad. Y entonces todo lo otro es un mecanismo para lograr ser uno, no es el fin. Pero para Jesús esto era tan importante. Por eso solo pidió eso para el ser, no pidió nada más. Si son uno, ya. Porque llegando o buscando ser uno, van a tener que aprender a obedecer, van a tener que aprender a ser santos, van a tener que aprender a ser como yo, ¿cierto? O sea, esta es la causa de la mayor frustración de este mundo. Por eso es que la iglesia de hoy en día es la iglesia que menos obedece, que menos santidad tiene y que menos se parece a Jesús. Porque es la iglesia que menos deseo de comunidad y de unidad tiene. Es muy fácil ahora, no me gustó algo, me cambio. O sea, con todo este proceso de la reestructuración, yo quedaba como, wow, ¿cómo es tan fácil salirse? Bueno, eso lo vamos a ver luego, ¿no? Obviamente la unidad no es que yo esté de acuerdo con todo, pero por eso me tengo que esforzar, dar todo, como decía Efesios, ¿no? Hacer todo lo posible, todas mis fuerzas. Yo digo, yo hice todo por tratar de estar en unidad.
Y eso es lo que vamos a ver. Lo primero, el primer punto que nos habla esto es sobre la comunión. La unidad tiene que ver todo con comunión. Primer punto. Él dice lo siguiente, que sean uno, ¿no? Así como tú y yo somos uno. Acá empieza el uno y el cómo, ¿no? Que sean uno, ¿cómo? ¿Cómo es ser uno? ¿Qué es la unidad espiritual? ¿Cuál es esa unidad del espíritu que es tan diferente a la unidad natural? Y entonces él ya pone la marca, ¿cómo? Tú y yo somos, Señor. Así como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Luego en el versículo más adelante, en el versículo 23, vuelve a recalcar esto. O sea, esta es la base primaria, la comunión, porque repite 2 veces lo mismo con un énfasis más fuerte a lo último. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Jesús vuelve a poner el coso, yo estoy en ellos, pero como yo estoy en ti también, sea esa unidad tan perfecta. Acá no está hablando de ser uno imperfecto, que es la cosa más tremenda. Jesús está pidiendo una unidad perfecta. Y dice que cuando esa unidad perfecta llegue, luego vamos a ver ese punto, ¿no? Va a ser que el mundo sepa que el Padre envió a Jesús, pero también que el mundo va a saber que el Padre nos ama tanto o de igual manera que a Jesús. Ahora, esa palabra de comunión no está hablando de un espacio físico, porque en el versículo 11 del mismo capítulo, Jesús dijo lo siguiente: ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. ¿Sí? Yo voy a ti, o sea, tú estás por allá, yo estoy acá, ¿cierto? Pero, ¿cómo es eso? Si él dice, tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. ¿Cómo puede estar él en el Padre? Y luego, pero antes de haber dicho, apenas voy a ir para allá. ¿Qué los unía? ¿Qué era eso que aunque físicamente él no estaba con el Padre, él seguía estando en total unidad para decir, yo estoy en ti y tú estás en mí? Y era su comunión espiritual. Y esto es lo primero que es totalmente diferente a la unidad natural que usted y yo tenemos. Porque nosotros pensamos que la unidad solo tiene que ver con estar en un mismo lugar y compartir las mismas actividades. Y eso no es unidad. Y acá ya nos empieza a mostrar cosas tremendas, ¿cierto? Jesús podía estar en el Padre porque él mantenía completa comunión con el Padre. Continuamente. Él oraba, él buscaba al Padre, él estaba con el Padre. Yo no puedo estar en unidad si yo no estoy en oración por otro, por ejemplo. La cosa es que hoy tenemos la iglesia que menos intercede por nuestros mismos hermanos. Solo póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien que no fue usted? O aún más grande, ¿cuándo fue la última vez que usted no lloró por alguien que no fuera usted en oración? Porque cuando nos pasan cosas graves y horribles, usted y yo llegamos, ay Señor, ayúdame, y por favor, y todo esto, y lloramos, moqueamos, ¿cierto? Pero, y nos ha pasado con el hermano, cuando se va, cuando peca. Porque la comunión era importante, ¿cierto? En el versículo 11 él sigue diciendo, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Y eso, wow, o sea, Jesús dijo, mire, protégelos, Señor, solo con una meta. Protégelos para que estén unidos como estamos tú y yo. Y ahí uno empieza a entender muchas cosas.
Porque todos en algún momento hemos decidido, pero ¿por qué yo estoy sirviendo a Dios? Yo estoy hablando con Dios. Porque yo no veo la protección de Dios. Porque el diablo me toca como tan fácil. Porque está tocando mi familia. Porque está tocando mi salud. Porque está bombardeando como tan fácil. ¿Dónde está Dios? Pero la protección es para que estemos unidos nosotros, como Él está unido. Porque el problema justamente es eso, porque tal vez estamos sirviendo a Dios, orando a Dios, buscando a Dios para nuestro beneficio, para nuestra bendición, pero no para estar unidos como cuerpo. Y Jesús fue específico, protégelos para que sean uno. Cuando yo estoy buscando que todo lo que yo hago en mi vida, que yo estoy viviendo una vida digna del llamado, entonces yo estoy haciendo todo el esfuerzo para poner mis dones, mi servicio, mi talento, mi oración en la unidad que empieza a través de la comunión. Lo que me llevaría a darle un énfasis tremendo a mi oración. No a buscar solamente mi necesidad, sino que yo ahora entiendo que yo tengo que orar por todos los hermanos que acá tengo en la congregación, porque eso va a repercutir en mi vida tremendamente. Y mire que son cosas que uno a veces como, wow, sí, Dios protege, pero ¿para qué quiere Dios proteger? Y claro, cuando usted estudia la historia de la iglesia, y usted, por ejemplo, en la época de la Reforma, o sea, la persecución era brutal, los mataban. Y uno veía cosas sobrenaturales, Dios cómo protegía, pero cuando usted ve cómo era esa gente en comunidad, o sea, decían hermano no porque se les olvidó el nombre, sí, porque ellos sentían que realmente el del lado era su hermano. Su hermano. Y la cosa es eso, yo siento realmente que esta es mi familia, que este es mi hermano, que el del lado, que es el loco, que el gritón, que el callado, pero es que es de mi familia, porque somos unidos en él. La comunión es lo más importante, estamos unidos por una comunión espiritual que no se va a lograr por solamente la parte física. Y luego lo vamos a ver, ¿no? Eso toca todas nuestras áreas. Porque vamos a ver que tristemente las familias de la congregación no tienen unidad espiritual en su gran mayoría. Están unidos, tienen metas en conjunto hay veces, viven en la misma casa, comen la misma comida, pero no se puede decir que muchos de ellos tengan unidad espiritual. Y por eso es que el diablo toca tan fácil las familias de la iglesia. Porque Jesús dijo, Señor, yo estoy en ti y yo voy a ti y ahora protégelos en ese nombre, pero para que sean uno. Recibir los ataques del diablo es la alarma más grande que Dios nos puede dar. Usted no está viviendo una vida digna del llamado. Está desenfocado, no ha entendido que es haciendo todo lo posible para estar en unidad. Pero es que la iglesia local es fundamental. Fundamental. Porque siempre tenemos esa excusa, ¿no? Es que allá también está Dios en la otra. Sí, también, claro, obvio. Pero usted hizo todo lo posible para estar en unidad donde está ahora. Esa sería la pregunta. Lo segundo, que todavía es más tremendo aún, si ya cabía esa la forma, es que la unidad habla de misión. La segundo punto es que la unidad habla de misión.
Jesús dijo lo siguiente: y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, creer que el Padre envió al Hijo implica creer en el Evangelio. Y esto es tremendo porque en el versículo 7 y 8 Jesús dijo lo siguiente. Versículos 7 y 8 del mismo capítulo dijo: ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje, la palabra, la predicación que me diste. Ellos aceptaron el mensaje, o sea, lo creyeron y saben que proviene de ti, o sea, saben que es algo que viene del Padre, la predicación que Jesús les dio, y han creído que tú me enviaste. Por eso eran de Él, ¿cierto? Y eso lo sabemos todos, cómo alguien se vuelve o cree en Jesús a través de la predicación del Evangelio. Primera de Corintios lo dice claro: Dios no permite que nadie conozca a través de otra forma que no sea la predicación de la locura del Evangelio. Nadie conoce a Jesús a menos de que se le predique el Evangelio, la palabra de Dios, ¿cierto? Pero acá Jesús pone otra cosa y dice que ellos estén en nosotros para que el mundo crea también. Y esto no es dos platos que yo elijo. Sí, no es como que o predico o vivo en unidad. Sí. No, acá me está dando dos ingredientes de una receta. Dos ingredientes que son fundamentales, como la lasaña. O sea, usted para tener lasaña mínimo necesita pasta y queso, ¿cierto? Mínimo, ya de ahí métale lo que quiera, carne, pollo, huevo, lo que sea, ¿cierto? Pero si le quita el queso, pues ya no es lasaña, ya es una pasta ahí rara, ¿cierto? O si le quita la pasta, pues no, tampoco es lasaña. Lo que Jesús está diciendo acá es: oiga, usted quiere que la gente conozca de Dios, usted quiere que su familia conozca de Dios, usted quiere que la gente crea en mí, en Jesús. Usted tiene que hacer dos cosas. Tiene que predicar el mensaje, predicar el evangelio y estar en unidad con su hermano. Y por eso no es que el mensaje esté malo. No es que ahora el mensaje sea menos eficiente que antes. No es que ahora sea más duro porque la gente no cree, pero si ya le predica, ahora está con videos, cubitos, hacemos de todo y aún así no creen. ¿Pero por qué? Normalmente, ¿qué dicen? No, es que la iglesia. Y uno dice: no, mira la iglesia. Pero acá Jesús está diciendo: no voy a permitir, yo estoy pidiendo que solo crean si son uno. Y que crean el mensaje. Pero tienen que ser uno. Por eso es que hoy la iglesia no es efectiva en la predicación. Porque puede que el mensaje esté bien y tal vez usted tiene el mensaje, ya tiene el guión, ¿cierto? Usted ya sabe qué decir cuando va a evangelizar, ya sabe el primer punto, segundo punto, se aprendió los 5 versiculitos que necesitaba y hágale, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿y la unidad? ¿Y dónde está la unidad? Usted vive para la unidad en el cuerpo, la unidad espiritual, porque si no, ya Dios dice: así no, así no. Se necesitan los dos ingredientes. Obviamente, para predicar yo no necesito a nadie, para predicar soy yo solito. Es más fácil, solo tengo que conocer unos versículos, solo tengo que saber unas palabras, solo tengo que medio mirar cómo le llego. Y por eso es que pensamos que una cosa va separada de la otra. Y no entendemos por qué si yo le hablo a mis hijos, ¿cierto? Si yo por qué le hablo a mis hijos de Dios, ¿por qué no creen? ¿Por qué si yo le hablo a mi familia de Dios, por qué no cree? Y la pregunta es si también está buscando la unidad en la casa, la unidad espiritual en la casa. Usted está buscando la unidad, o sea, hay autoridad cuando usted predica, porque hay un Dios que sabe que usted está haciendo todo lo posible por la unidad espiritual.
Porque si Jesús oró por esto, yo puedo estar totalmente seguro que cuando yo predico el mensaje y cuando yo he una vida en pos de la unidad, va a pasar todo lo que dice la oración. La gente va a creer, la gente va a decir palabra de Dios, la gente va a decir creo en Jesús. Pero hoy estamos más enfocados en los 1000 métodos de evangelismo, pero nada de unidad. Esto es un lugar más solo para venir a ver una conferencia y no un lugar donde haya hermandad, familiaridad. Por eso es más fácil ver prédicas por YouTube. Por eso es que es más fácil terminar el servicio e irnos. Por eso es que es más fácil, porque claro, como decía Efesios, la unidad va a implicar perdonar las faltas de los otros en amor, tolerar las faltas de los otros en amor. La unidad va a implicar humildad para saber que yo necesito del otro, porque si no me afecto. Y lo tercero que Jesús dijo de la unidad es la gloria. La gloria es el tercer punto. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. ¡Wow! O sea, esto es una cosa, bueno, cuando yo lo estudiaba, yo como que, uy, no, o sea, no puede ser. Todos sabemos que usted y yo vivimos para la gloria de Dios, ¿cierto? La gloria que Jesús nos dio es que nosotros tenemos su Espíritu Santo, nos dio su palabra, podemos creerla, por ende podemos vivir esa palabra para poder ir, ¿sí? La gloria de Jesús está en la cruz, donde Él obedeció perfectamente para que tengamos acceso al Padre. Lo más glorioso, o sea, Dios nos dio el acceso libre al Padre, esa es la gloria de Jesús, que podamos ser hijos, poder decirle papá, que podamos obedecerlo, que podamos enamorarnos, tragarnos de Dios. Y Jesús dice, yo hice todo eso, yo fui y morí en la cruz solo para que vivan en unidad. ¡Wow! O sea, en otras palabras, la vida cristiana no tiene ningún sentido si no es para vivir en unidad. Porque si ya sea que comamos, ya sea que bebamos, todo sea para la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es para la unidad, no tiene sentido si usted toma un vaso con agua para usted y no buscando unidad con el otro. No tiene sentido que usted y yo obedezcamos la palabra en busca de la unidad. Se puede obedecer todos los mandamientos, puede ser súper juicioso. Por eso es que cuando Jesús llega al joven rico y le dice, yo obedecí todos, y le dice, pues comparta todo lo que tiene con otros que es su familia. Y él le dijo, no, eso sí, no. Y entonces Jesús le dijo, entonces ni para el cielo, mijo. Porque de nada sirve obedecer todos los mandamientos si yo no estoy buscando, anhelando ayudar al otro, buscando amar más al otro, buscando sentirnos más familia por la unión de Jesús, dejar de criticar, dejar de murmurar, dejar de decir, pero es que este es tan duro, pero es que el pastor, yo no haría eso, aquello y lo otro. No, la gloria que Jesús nos dio, que fue su palabra, que fue el acceso al Padre, todo lo que tenemos en Cristo es para la unidad. El pastor me compartía que el pastor Iván una vez le dijo que creía que Jesús se demoraba, porque Jesús viene es por una iglesia, y hasta que nos seamos uno, pues ¿cómo van a ir por una iglesia? Hay como 100,000 denominaciones, ¿cierto? O sea, mire tan tremendo esto. La unidad no es una opción si usted quiere vivir para Dios. Si usted y yo no tenemos, y Dios no nos da hoy el entendimiento de la relevancia de la unidad,
vamos a vivir una vida cristiana muy, muy frustrada. Porque usted y yo nos vamos a esforzar por hacer cosas que sabemos que son importantes y que son voluntad de Dios. Obedecer es voluntad de Dios, obvio. Vivir en santidad es voluntad de Dios, por supuesto que sí. Pero si yo no lo estoy buscando con el fin de la unidad, no va a pasar, porque solo va a pasar lo que Jesús oró. Solo va a pasar lo que Jesús oró. Y por eso esto es tremendo en ese sentido. Jesús dice en el versículo 4 y 5 del capítulo 17, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Jesús, cuando hablaba de gloria, era cumplir una misión. Cumplir una misión. Y yo creo que todos acá entendemos la importancia de tener un propósito en nuestra vida. Porque todos acá fuimos creados para algo. A usted no le dieron sus dones, habilidades, talentos, temperamento, familia y toda la historia que ha tenido de gratis. ¿Sí? Todo lo que usted ha vivido hasta ahora, todos sus dones, talentos, capacidades, la familia donde nació, el lugar donde nació, fue lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para el propósito por el que lo creó. ¿Cierto? Y Jesús acá está diciendo, eso es gloria, eso es darle gloria a Dios, terminar la misión. Pero acá está diciendo, pero esa misión es para la unidad, para el cuerpo, para la iglesia de Jesús. Propósito es lo más raro porque aunque es algo individual, siempre es pensando en los otros. ¿Y esto qué? ¿Yo para qué este don? ¿Para qué este llamado? ¿Para qué este ministerio? ¿Cómo con esto ayudo a generar más unidad? ¿Cómo con esto ayudo a más de mis hermanos? ¿Cómo con esto vivo más para que el mundo conozca a Dios? Jesús pudo hacer toda su misión solo, pero buscó unidad. De hecho, es tan interesante, ¿no? Que Jesús viene a salvar al mundo y no sale de Israel. O sea, que es raro, ¿no? Viene a salvar al mundo y se queda en la cuadra, en la misma cuadra. Porque él no buscaba hacerlo solo. Él buscaba hacerlo en conjunto, aunque era Jesús, él no nos necesita a nosotros, ¿cierto? En el versículo 9 y 10 dice, ahí mismo de Juan 7, mi oración no es por el mundo. O sea, esto no es para todo el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Esa es nuestra meta, nuestra misión en la vida. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para hacer a Dios famoso. Jesús acá, esta meta o esto que pedía no era para todo el mundo porque no se puede, tiene que ser en el Espíritu. Solo es para sus hijos. Solo es para aquellos que iban a creer también. Pero todo es para que le demos gloria a Él. Y Jesús lo dejó claro, solo hay una forma, buscar unidad. Buscar unidad. ¿Usted cree que es muy glorioso un cuerpo todo desfigurado? ¿Cierto? O allá una pata más larga que la otra, sin uñas, calvo, mueco, visco.
Usted ve ese cuerpo, uy, qué cuerpo tan glorioso. No, usted ve un cuerpo y dice, wow, qué glorioso ese cuerpo cuando usted lo ve en armonía, ¿cierto? Y eso es por eso digo, es que es un cuerpo, somos un cuerpo. Y fue tan tremendo que digo, es el cuerpo de Cristo. Por eso es que, claro, cuando la gente ve a Jesús, ve algo muy feo. ¿Cierto? O sea, ve un monstruo ahí. Sí. Por eso es que, o sea, que hoy todavía gente crea eso, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque el diablo ha logrado tener un mundo muy individualista hoy. Solo pensamos en nosotros. Si yo me siento bien, claro, cuando Efesios dice toleren las faltas de los otros en amor, es que usted se va a sentir mal. Si dice hagan todo lo posible por vivir en unidad, es porque va a costar mucho. Que no se supone que sea fácil. Ahora, ¿cuál es lo tremendo? Que cuando lo hacemos, pues vamos a vivir en la gloria de Dios. La gente va a reconocer, lo leíamos ahora, que Él nos ama como amó a Jesús. O sea, usted imagina la gente cuando veía a Jesús, veía algo totalmente diferente porque le pasaban cosas tremendas. O sea, ellos sabían, wow, Él es de Dios. A veces sin hablar, decían, no, este es el Hijo de Dios. Por ejemplo, en la cruz pasó, o sea, se veía un trato diferencial tremendo entre el Padre y el Hijo. Y Él dice, cuando ustedes logren vivir en intimidad, los del mundo van a ver que yo los amo como a Jesús. O sea, va a ser evidente hasta para el más ateo. Y la cosa es que hoy vivimos en una generación que ni siquiera ellos mismos se sienten amados por Dios. Claro, si usted ni se siente amado por Dios, pues es que el mundo que va a ver que Dios lo ama como a Jesús. Pero es porque es un problema de unidad. Este mundo nos ha enfocado tanto en el individualismo que claro, todos lo hacemos. Yo sí oré, yo sí estudié, yo estoy bien, otros inmundos pecadores. Pero la unidad no hace eso. La unidad me llevaría a orar mucho, Señor, que se metan contigo, que también oren, que también obedezcan. La unidad me llevaría a que hay reformas o cambios en la iglesia. Señor, bendice esos cambios, ayúdame, pon el mismo sentir, pon el mismo fuego en mí. No decir, pues tocó porque no sirvo, entonces firmemos eso. Si no puedo ir bien, entonces firmemos. Eso no es unidad, ¿cierto? Eso es conformismo. Barrett en el libro El Evangelio de acuerdo a San Juan dice, Cristo adquiere su gloria por intermedio y en su forma más expresiva en la crucifixión. La iglesia recibe gloria precisamente sobre la misma base, por la unidad en la fe con la muerte y la resurrección de Jesús, y lo expresa en obediencia. O sea, la gloria se expresa en obediencia. Cuando yo entiendo que la gloria es para la unidad, yo voy a obedecer. Porque yo ya voy a pensar en otro, no solo en mí. Usted muchas veces no obedece porque nadie más lo ve, ¿cierto? O cuando usted está pensando en otro y usted está diciendo, no, pues que yo fallo. O sea, usted ya tiene una responsabilidad mayor. Porque usted ya no solo está viviendo por usted y por Dios, sino por alguien más. Y eso motiva más a obedecer. Segunda de Corintios 3, 18, y con esto terminamos. Segunda de Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, lo que está diciendo acá es,
La gloria nos transforma a ser más como Jesús. Pero si yo no busco la unidad, entonces no hay gloria, porque la gloria es para la unidad. Y por eso es que no hay transformación. Por eso es que se siguen los mismos pecados por el mismo tiempo, con las mismas mañas de toda la vida. Porque la transformación solo hay cuando yo entiendo que la gloria es para la unidad. Porque somos transformados en Él. Claro, Jesús se hizo hombre para estar en unidad y en comunidad con nosotros. Él pudo haber traído salvación de cualquier manera, menos siendo hombre, ¿cierto? Pero por vivir en comunidad con nosotros y entendernos a nosotros, que no era fácil porque muchas veces dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y era Jesús, ¿cierto? O sea, no es que es breve, ni a Jesús le fue breve. Pero Jesús dijo, pero para yo poder ayudarlos, para yo poder ayudarlos. Y ahí ven, nosotros vivimos para criticar al otro. Que yo como ahí puedo, pero este tan flojo. Sí, pues usted sí es mucho pecador. ¿Saben? Nuestra vida no va a cambiar hasta que tengamos el concepto bíblico de la unidad. Porque mire que ahí implica la transformación, implica la obediencia. Nuestro servicio no va a ser determinante hasta que no tengamos el sentido bíblico de la unidad, porque si no, el mundo no va a conocer que Jesús lo envió. Por eso es que la iglesia no va a ser relevante. Por eso es que hoy se busca la solución en dos políticos. Y la iglesia fue dada para traer solución al sistema. ¿Cierto? Jesús creó la iglesia, Dios creó 3 instituciones. La familia se dañó, luego creó el gobierno, se dañó, ¿cierto? Y creó la iglesia para sanar a las 2 anteriores. Para sanar a la familia y para sanar el gobierno, las 3 que él creó. Y la iglesia fue la respuesta a las 2 primeras que se dañaron. Colombia no va a cambiar si gana Petro, gana Rodolfo, ¿cierto? Con los 2, cualquiera de los 2 va al desastre. Con uno tal vez más rápido que el otro, pero con cualquiera de los 2 va a picar. Colombia cambia cuando la iglesia se levante. Pero cuando se levante como Dios, como Jesús oró para que se levantara. Sí, como Jesús oró por nosotros. Que cuando nosotros vivimos lo que Jesús oró, el Padre va a hacer todo lo que Jesús pidió. Y ahí nos queda la pregunta, y entonces ahora, ¿cómo vivimos en unidad? ¿Cierto? ¿Cómo vivimos? ¿Cierto? Ya sabemos que es súper importante, ya sabemos que eso depende de nuestra transformación, ya sabemos que eso depende de nuestro propósito, ya sabemos que eso depende de que la gente conozca, ya sabemos que eso depende que vivamos una vida digna del llamado, ya sabemos que eso es wow. ¿Y ahora cómo? Por eso mañana, en el segundo capítulo, mañana vamos a ver la parte 2 y vamos a hablar del cómo. ¿Cómo se vive en unidad personal, familiar y eclesial? ¿Cómo podemos buscar la unidad en esas 3 áreas que son las más importantes? Empezando desde el ser nosotros, porque digo que teníamos que ser uno con Él, luego la familia y luego la congregación. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, papá, porque Jesús aún antes de morir oró por nosotros. Y tu palabra nos muestra que sigue orando por nosotros ahí a tu lado. Pero como
Jesús es Dios, sabemos que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, así que tengo la seguridad que Jesús sigue orando hoy por nosotros de la misma manera que te oró a ti. No ha cambiado su oración. Y sabemos que todo se trata del ser. Para ti lo más importante, papá, es lo que somos. Tú moriste para cambiarnos un corazón. Tú moriste para transformar nuestra vida. Tú moriste para que las debilidades podamos decir, el débil diga fuerte soy. Tú moriste para un cambio de vida. Tú viniste para revolcar nuestra vida para bien, para mostrarnos un camino de paz. Tú viniste, papá, y mandaste a tu hijo para transformarnos. Y a cada uno de nosotros nos has dado un propósito. Gracias porque hoy tú nos mostraste que realmente, verdaderamente tú nos has llamado. Todos tenemos un propósito acá sin importar nuestras fallas, equivocaciones o debilidades. Verdaderamente ese llamado es irrevocable. Pero tú hoy nos has hecho un llamado, Padre, a vivir una vida digna. Y tal vez, Padre, nos hemos frustrado muchas veces porque hemos intentado vivir esa vida digna y no lo hemos logrado. Muchas veces hemos querido obedecer y no lo hemos podido. Hemos querido vivir en santidad y no se ha logrado. Hemos querido servir y tampoco vemos efectividad en el ministerio, como que no se abren puertas. Sabemos que tú proteges, sabemos que tú estás con nosotros, pero muchas veces solo vemos al diablo riéndose a nuestra cara y muchas veces nos hemos enojado contra ti. Pero no entendemos es que tú ya mostraste la forma para que todo lo que tu palabra diga suceda. Tú ya mostraste la forma para obedecer, la forma para cumplir propósito, la forma para que tú nos protejas, la forma para vivir en tu gloria, ver cosas tremendas, experimentar al Dios grande, poderoso, ver milagros, señales, prodigios. Y la forma es la unidad. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo y te pido perdónanos, Padre. Perdónanos porque aunque sabemos que era importante tal vez hoy, o por lo menos hablo por mí, wow, yo no pensé que era tan importante. Y perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos dado todo lo mejor de nosotros para vivir en unidad. Empezando por nuestras familias. Hoy hay acá gente que no le habla a sus familiares o simplemente viven ahí y ya. Hoy, Padre, hay gente que no ha buscado la unidad acá en la congregación tampoco. Porque hay personas que no hablan con otros, que no los saludan, o que han pensado mal y hablado mal de otros. Perdónanos, Jesús, porque somos tu cuerpo y hoy hemos mostrado un cuerpo horrible, deforme. Por eso no nos debería extrañar que a la gente le cuesta venir a una iglesia. Cuando tu palabra dice por allá que la gente nos va a jalar y nos va a preguntar y nos va a rogar que le presentemos al Dios que conocemos. Estamos muy, muy lejos. Hoy te pido, coloca un deseo por la unidad. Hoy abre nuestro entendimiento. Te pido, trae convicción de pecado. Muéstranos, Señor, que la unidad no es fácil. A ti te costó, Jesús es el mayor ejemplo. Tú dijiste hasta cuándo, pero tú aún seguiste con nosotros. Tú aún culminaste la carrera. Aún al final seguiste amando a Judas hasta el final. Y hay veces nosotros no hemos dado el mejor esfuerzo, Padre, para tolerar las faltas de los demás con amor. No queremos, nos alejamos. No hemos sido humildes en reconocer que necesitamos estar bien con otro, porque necesitamos del otro, porque somos cuerpo.
Pensamos que yo solo puedo si estoy en oración, en intimidad. Y no hemos entendido que tú no nos hiciste para estar solos, somos soberbios, Señor. Que nos has dado un don, un talento tal vez. Pensamos que no necesitamos buscar a alguien, esforzarnos por estar bien con alguien porque yo sí estoy bien. Te pido, Padre, trae arrepentimiento a nosotros. Perdónanos, perdónanos porque hemos fallado delante de ti. Perdónanos, Señor, porque no somos la iglesia, todavía no somos la iglesia por la que tú moriste, que tú vienes por una iglesia. Y te pido, coloca un gran deseo en nosotros, Señor, por empezar a buscar la unidad con todas nuestras fuerzas, pero no una unidad media, no, tú dijiste una unidad perfecta. Hoy muéstranos en qué áreas no hay unidad. Si es con nuestras autoridades espirituales, donde no hay unidad en el espíritu, porque es ser como tú eras con el Padre. Había un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo propósito. Tú no viniste acá aburrido porque el Padre quería hacer eso. No, tú amabas y anhelabas hacer lo mismo que el Padre. Perdónanos porque muchas veces nuestras autoridades espirituales o familiares o de lo que sea han tomado decisiones y nosotros no lo hacemos con el mismo espíritu. No estamos en unidad, solo buscamos estar en lo humano. Tal vez sea con la familia, tal vez sea con el más débil aún, de acá de la congregación, cuando tú dijiste que aún el más débil era el más importante. Padre, coloca un espíritu de unidad. Hoy te pido que tú traigas un espíritu de unidad. A través de esto y mañana que también hablaremos, que tú nos enseñes, que tú nos ministres y que si esta iglesia se conozca por algo, sea por la unidad. Que acá, que sea una pionera de unidad y que tú respaldes tu palabra con señales, prodigios y maravillas. Y que entonces la gente conozca, que cuando la gente venga acá, conozca y crea en el Hijo de Dios. Que entonces cuando la gente vea acá, vea que tú nos amas, que la gente en nuestro trabajo, en nuestro barrio, vea el amor tuyo sobre nosotros, porque somos un solo cuerpo acá, Padre. Que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu mover, que podamos ir al propósito, Señor, que veamos algo grande. Coloca un deseo por buscar la unidad en nuestra familia. Hoy muchos han rendido la toalla acá con su familia, con sus esposos, con sus hijos. Muéstrales que tú quieres que sea hasta lo último, hasta la última gota, por buscar la unidad, pero en el Espíritu, que empiece en la comunión, Señor. Que empiece orando todos los días por mi familia, buscando todos los días oración, Señor, por el del lado, para que tú lo ayudes, Señor, por nuestras autoridades, por los proyectos, por los propósitos de la familia, de la congregación, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Llévanos con bien a nuestras casas y bueno, y que mañana tú también nos sigas hablando, Dios, y enseñándonos cómo vivir esa unidad. Quedamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias. Atrás hay Frisbee, McDonald's.